La primera vez que Tomás sintió el peso del arado sobre sus hombros, apenas tenía 8 años. Su padre, un hombre de pocas palabras y muchas cicatrices, lo despertó antes del amanecer, cuando la escarcha aún cubría los campos y el aliento se congelaba en el aire. «Hoy te haces hombre», le dijo, con esa voz gastada por años de órdenes nunca cuestionadas. El pequeño cuerpo de Tomás, alimentado con pan negro y caldo aguado, temblaba bajo la rústica camisa de lana mientras seguía a su padre hacia los campos. No era miedo lo que sentía, sino una resignación heredada, tan antigua como la tierra que estaban destinados a trabajar por generaciones. La choza donde vivían, con paredes de barro y techo de paja, apenas los protegía del frío cruel de Castilla. Compartían el espacio con 2 cabras flacas y algunos pollos, los únicos testigos de las lágrimas silenciosas que la madre de Tomás derramaba cada noche mientras remendaba ropa a la luz temblorosa de una vela de sebo. La carga del vasallo. El feudo pertenecía a don Rodrigo de Aguilar, un noble que visitaba sus tierras 2 veces al año para cobrar tributos y ejercer justicia. Sus ojos fríos nunca se detenían en los rostros hambrientos de los campesinos, solo en sus manos, evaluando si aún eran útiles para trabajar. El padre de Tomás le enseñó pronto las reglas no escritas. 3 días trabajamos para el Señor, 3 para nosotros, y el 7º es para Dios. Nunca mires al Señor a los ojos, nunca pidas clemencia, y nunca, jamás, creas que la tierra será tuya. Cuando Tomás cumplió 13 años, su padre cayó enfermo. Una tos que comenzó con las primeras lluvias del otoño y se agravó con cada día de trabajo bajo el aguacero. El médico del pueblo, un barbero con manos manchadas de sangre ajena, solo ofreció una sangría que debilitó aún más al enfermo. «La tierra nos reclama antes de tiempo», murmuró el padre en su lecho de muerte. «Cuida de tu madre y de tu hermana, y recuerda, agacha la cabeza, pero nunca el espíritu». Hambre y desesperación. El invierno que siguió fue el más duro que se recordaba. Los graneros estaban vacíos y los recaudadores de impuestos no mostraron piedad. Tomás, ahora cabeza de familia a los 13 años, vio cómo su hermana pequeña, María, se consumía día a día. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían crecer en su rostro cada vez más delgado. Una noche, no pudiendo soportar más los gemidos de hambre de María, Tomás se escabulló hasta los campos de caza del Señor. Sabía el castigo, la pérdida de una mano por cazar en tierras prohibidas. Pero el hambre era un consejero más persuasivo que el miedo. Con una trampa rudimentaria, logró capturar una liebre. Sus manos temblaban mientras desollaba al animal en el bosque, lejos de miradas acusadoras. Por primera vez en semanas, María sonrió al probar la carne. Pero la felicidad duró poco. Alguien en el pueblo, quizá por envidia o por miedo, informó al alguacil. «Un conejo no justifica la pérdida de una mano», dijo el representante del Señor cuando vinieron a buscarlo. «Pero el Señor ha ordenado un castigo ejemplar, 10 latigazos en la plaza del pueblo». Sangre en la plaza. La plaza del pueblo nunca había parecido tan grande como aquel día. Los mismos vecinos con quienes compartían pan en tiempos mejores, ahora observaban con una mezcla de compasión y alivio porque no eran ellos los castigados. El poste de los castigos, desgastado por años de sufrimiento ajeno, recibió la espalda desnuda de Tomás. Su madre suplicaba misericordia mientras sujetaba a María, quien gritaba con una voz que no parecía pertenecer a una niña de 8 años. «Uno», contó el alguacil, mientras el látigo silbaba en el aire antes de morder la carne joven. Tomás se mordió los labios hasta sangrar para no gritar. Las palabras de su padre resonaban en su mente. «Agacha la cabeza, pero nunca el espíritu». 2, 3. Cuando llegaron al 6º latigazo, las piernas de Tomás cedieron, pero los guardias lo mantuvieron de pie. 7, 8. Su conciencia comenzaba a desvanecerse cuando escuchó el grito desgarrador de su madre. No era por él. María, en un arrebato de desesperación infantil, había corrido hacia el alguacil intentando detener el castigo. Un guardia la empujó con tanta fuerza que la niña cayó golpeándose la cabeza contra el borde de piedra del pozo. El silencio que siguió
fue más terrible que cualquier grito. El precio de la rebeldía María no murió instantáneamente. Agonizó durante 3 días, delirando con fiebres que la medicina primitiva no podía combatir. La madre de Tomás envejeció 10 años en esos 3 días. Cuando la pequeña finalmente cerró sus ojos, algo murió también en los corazones de los supervivientes. Con la espalda aún en carne viva, Tomás cavó la tumba de su hermana en la tierra dura de enero. El cura, compadecido, ofreció un entierro cristiano sin cobrar, un gesto raro en tiempos donde hasta la muerte tenía precio. Aquella noche, mientras su madre se sumía en un silencio que duraría años, Tomás miró sus manos ampolladas y tomó una decisión que cambiaría su destino. La primavera llegó con promesas renovadas. Los campos reverdecieron y con ellos la esperanza de una buena cosecha. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Campesinos de otras aldeas que se reunían en secreto. Hablar de derechos, de injusticias, de cambio. Tomás, ahora con 14 años pero con ojos de viejo, escuchaba atentamente en las reuniones clandestinas celebradas en graneros abandonados a medianoche. Algunos hablaban de los levantamientos en Francia, otros de resistencia pasiva. Los nobles son pocos y nosotros muchos, decía un hombre llamado Martín, un herrero con brazos como troncos de árbol. Si todos nos negamos a trabajar un día, solo un día, les mostraremos nuestro poder. La revuelta. La revuelta se planeó para el día de la cosecha, cuando el trabajo de los campesinos era más valioso. No habría violencia, solo ausencia. Un día sin trabajadores para recordar a los señores que sin manos que labraran la tierra, su oro no significaba nada. Tomás fue uno de los mensajeros, llevando la palabra de pueblo en pueblo. Su juventud lo hacía menos sospechoso a los ojos de los guardias que vigilaban los caminos. Lo que no sabían era que don Rodrigo tenía espías entre los propios campesinos. La noche anterior a la revuelta, los guardias llegaron. Martín fue el primero en caer, su cráneo partido por una maza. Otros intentaron huir, pero pocos lo lograron. Tomás vio todo desde su escondite en el pajar. Vio cómo arrastraban a hombres que había conocido toda su vida, algunos amigos de su padre. Escuchó sus súplicas, sus juramentos de inocencia, y luego el silencio. Al amanecer, 6 cuerpos pendían de la horca improvisada en la plaza del pueblo. Un mensaje claro para cualquiera que soñara con desafiar el orden establecido: la huida. Con el corazón envenenado por el odio y el miedo, Tomás supo que debía huir. Su madre, que seguía viviendo en el silencio que había elegido tras la muerte de María, apenas reaccionó cuando le dijo que se marcharía. «Volveré por ti», prometió besando la frente arrugada prematuramente. «Cuando encuentre un lugar seguro, volveré». Con nada más que un cuchillo robado y un trozo de pan, Tomás dejó atrás el único mundo que había conocido. Caminó durante días, evitando los caminos principales, bebiendo de arroyos y durmiendo en bosques. Una semana después, exhausto y febril, llegó a las puertas de una ciudad amurallada. El bullicio, los olores, las voces, todo era abrumador para alguien criado en el silencio de los campos. Un nuevo comienzo. En la ciudad, Tomás descubrió un mundo diferente. Aprendices, artesanos, mercaderes, gente que no dependía directamente de un señor feudal. Con el tiempo, consiguió trabajo como aprendiz de un zapatero, un hombre viudo y sin hijos que vio potencial en sus manos callosas. Durante 3 años trabajó, aprendió y ahorró. Cada moneda guardada era una promesa para su madre, cada habilidad adquirida, un paso hacia la libertad. Cuando finalmente reunió suficiente para alquilar una pequeña habitación, emprendió el viaje de regreso a su aldea. El camino que antes le había parecido interminable, ahora se le hacía corto, impulsado por la esperanza. Pero la vida raras veces respeta los planes de los humildes. Al llegar a su pueblo, encontró su antigua choza vacía y parcialmente derruida. Los vecinos temerosos evitaban su mirada. Finalmente, una anciana que había sido amiga de su abuela le contó la verdad. «Tu madre enfermó el invierno pasado. Nadie pudo hacer nada. Está enterrada junto a tu hermana y tu padre». El regreso final. Tomás permaneció de pie frente a las 3 tumbas modestas hasta que el sol se puso.
No había lágrimas en sus ojos, solo una determinación fría y calculada. Esa noche, el granero principal del feudo ardió en llamas. Mientras los guardias y sirvientes luchaban contra el fuego, una figura solitaria se deslizaba hacia la casa señorial. Don Rodrigo nunca vio venir el cuchillo. Sus ojos mostraron sorpresa, luego reconocimiento, y finalmente nada mientras la vida lo abandonaba. «Esto es por mi familia», susurró Tomás, «por cada gota de sangre que la tierra ha bebido». Sabía que no habría escapatoria. Los guardias lo encontrarían pronto. Su destino sería peor que la horca, descuartizamiento por traición. Pero mientras caminaba hacia el amanecer, con las manos manchadas de sangre noble, Tomás se sentía en paz por primera vez desde aquel día en la plaza. Había agachado la cabeza durante años, pero nunca el espíritu. Y ahora, finalmente, ambos serían libres. En los años siguientes, los campesinos contarían su historia en susurros junto al fuego. Para algunos, era un asesino, para otros, un héroe. Pero todos recordaban su nombre y el precio que había pagado por un momento de justicia en un mundo injusto. Y en los campos donde una vez un niño había aprendido a arar, las espigas se mecían con el viento, indiferentes a las efímeras luchas humanas, eternas como la tierra misma que lo había visto nacer, sufrir y finalmente rebelarse.